Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Todos sabemos que nuestro ciclo es nacer, reproducirnos y morir. Sin embargo, para una minoría especial, hay algo que se llama la trascendencia después de la muerte, es decir, no la inmortalidad, pero sí algo parecido a la inmortalidad, que es la presencia permanente que trasciende más allá de que la materia termine desencarnada del espíritu o el espíritu desencarnado de la materia. Lo real y lo cierto es que cuando pasan estas cosas, uno empieza a darse cuenta entonces de que si bien existe el ciclo de nacer, reproducirse y morir, también hay una cuarta etapa para un selecto sector de los humanos que trascienden más allá de su propia muerte. Y esa trascendencia hace que se tenga conciencia permanente, aunque ellos no estén, de una ausencia que se le da características de presencia por la gravitación que han tenido en su paso terrenal y por la influencia que pueden haber tenido en determinados sectores de la sociedad. Bueno, se ha ido ahora el hombre más trascendente en cuanto a difusión, en cuanto a la representatividad de 1.500 millones de personas fieles al catolicismo, que es el Papa Francisco. Es el argentino más trascendente de la historia, no quiere decir que sea el argentino que haya hecho más cosas por la Argentina. Son dos cosas separadas y diferentes. Es el más trascendente, el que más se conoció en el mundo como argentino. Y si ustedes quieren pueden competir con Maradona, con Messi, en la otra época de Fangio, es decir, con ídolos que no tenían mucho que ver con la representación ni política, ni social, ni religiosa, sino con los episodios deportivos. Bueno, esta trascendencia de las personalidades y esta permanencia constante hace que nos demos cuenta que si bien es cierto que el periodo está cubierto por 3 etapas de nacer, reproducirse y morir, hay una cuarta, pero para un grupo reducido, que son aquellos que reiteradamente, a pesar de no estar físicamente, se los tiene como presente. ¿Cómo hacer para que el peronismo no tenga presente a Perón? ¿Cómo hacer para que el peronismo no tenga presente a Evita, que se fue de este mundo en 1952? Y entonces, cuando uno hace estas comparaciones de aquellos que no están pero que están, aquellos que se retiraron y desencarnaron hace mucho pero que están presentes, es porque esa fuerza espiritual siguió estando, siguió flotando, siguió insistiendo sobre el conjunto de una sociedad. La partida de Bergoglio ha hecho que muchos que ni siquiera se asomaron a la religión tuvieran palabras, consideraciones y hasta opiniones sobre una persona que hizo toda su vida para llegar en el máximo grado que se puede llegar en su elección o en su vocación, que fue la de ser sacerdote, y tomar el camino de tratar de ser el máximo benefactor a pesar de tener un poder inmenso sobre más de 1.500 millones de fieles y de tener una poderosa iglesia. Él ejerció no como jefe político y no como jefe religioso, sino como un común, como un hombre cualquiera que llegaba a sentarse en el trono de Pedro. Bueno, no está más. Y la ausencia va a hacer que nosotros le demos mayor valor, porque siempre pasa así. Cuando uno deja de estar es cuando más se lo razona, se lo extraña y se lo siente en su propia ausencia. Y a lo mejor, como contemporáneos de él, no aprovechamos el momento donde sí físicamente estaba con nosotros. Este parecer que uno expresa públicamente es parte de lo que nos ocurre con todo, con los científicos, con los deportistas, con los políticos, con los referentes sociales. Es decir, el ser humano, sobre todo en la Argentina, suele darle mayor importancia cuando la persona no está.
Sin embargo, todo indicaría que deberíamos gozar a los que están, deberíamos aprovechar de la bondad de los que están para transformar este mundo lleno de yerros, lleno de confusiones, en algo mejor, en más vivible, en más distributivo, donde no haya tanta gente con necesidad. Pero no lo hacemos, simplemente lo comentamos, simplemente lo opinamos, y los que tienen la oportunidad de cambiar la realidad no siempre se acuerdan de hacerlo. Bueno, alguien que lo sentaron en el poder omnipotente de 1.500 millones de seguidores en todo el mundo, sin embargo no ejerció ese poder, sino que trató de distribuir desde el poder todo lo que podía para el que menos tenía, para el más necesitado. Por eso, cartoneros, sufrientes obreros italianos, fueron los que acompañaron el fénetro hasta su descanso en Santa María Mayor. Estamos hoy frente a otro tipo de realidades, la cosa de todos los días, y entonces, al ocuparnos de las cosas de todos los días, y más allá de una ausencia que se va a agrandar con el tiempo, tenemos que hablar de que se han presentado los papeles de la situación económica, pero se ha ignorado olímpicamente que el oro argentino no está más, y por lo tanto no se ha informado qué hicieron con el oro. Y los argentinos seguimos sin saber a dónde mandó el oro el gobierno de Milei. Y no sabemos para qué lo mandó, aunque suponemos que fue para endeudarse, y no sabemos a dónde está. Se sospecha, porque algunas versiones hablan de Basilea, en Suiza, otros hablan de que estaría en Londres. Lo cierto es que no sabemos dónde está el oro, que son reservas de todos los argentinos. Las mismas que había en su momento sacado del país Macri y que la tuvo que repatriar Alberto Fernández. Esta gente que pasa por la administración pública y hace desastres, nunca le importó dar explicaciones y nunca dieron explicaciones. Pasaron por la historia desde la época de Raúl Prebisch en 1955, cuando el golpe artero fusilador nos llevó de las narices al Fondo Monetario Internacional sin dar nunca explicaciones. Frondizi le pidió al fondo los primeros $200.000 y, qué cifra símbolo, 200.000, pero millones de dólares, pide Milei como para dar la zurra del fracaso de su gobierno en lo económico, tocando otra vez el timbre y endeudando por varias generaciones a los argentinos. Pero simultáneamente con esto, no se informa dónde está el oro, no se informa qué se hizo con eso, y estamos todos pendientes de saber por qué se endeudó tan rápido en el gobierno de Milei a la Argentina sin ninguna clase de explicación. ¿Por qué el Congreso Nacional no le exige saber dónde está el oro argentino? Bueno, hoy nos pasan estas cosas y seguramente nos van a seguir pasando porque nosotros estamos en la otra etapa, en la etapa de exigir solamente a quien se nos ocurre a través de una prensa canalla que trabaja escondiendo este tiempo, el desastre, el hurto y la desaparición misteriosa de las riquezas argentinas que hace el gobierno de Milei y tratando siempre de empañar a los gobiernos que llegan con un respaldo popular de votos, que también lo tuvo Milei, pero popular en el sentido de hacer algo por el que menos tiene. A eso lo castigan, a eso lo enloquecen, a eso le buscan causas, a eso le difunden todas las cosas en contra. De Milei parece el rey de los aciertos, que no tuviera nada en contra, y se olvidan que es un cripto estafador, y se olvidan de que tiene graves problemas en su conducta, y se olvidan, y nos obligan a todos a olvidarnos porque no lo difunden, de las barbaridades que hace haciendo uso y abuso del principal empleado público, que insulta como una ingratitud constante y permanente a quien se le ocurre desde el puesto de empleado. Estamos frente a una realidad. Al cachivache lo sostiene una enorme prensa canalla y él se queja de los periodistas. No te quejes más, Milei. Los ensobrados tuyos trabajan activamente para sostenerte en el tiempo, en tu mentira y en el escándalo económico que estás dejando en la Argentina.